Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me da la Escuela Internacional de Coaching Profesional para poder compartir a través de este video algo de lo que hemos ido desarrollando, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la cursada. Bueno, el tema que yo voy a abordar es una de las distinciones del coaching ontológico, que es luces y sombras. Es un tema que cuando fui cursando me impactó en lo personal, me transformó y por eso quiero compartirlo con ustedes. El concepto de sombra nos viene de Jung y él decía que la sombra era uno de los arquetipos que forma la personalidad humana, la mismidad, el ser yo mismo de cada individuo. Popularmente ese concepto de sombra nosotros lo asimilamos a la idea esa del lado oscuro. Se usa más en las expresiones de la gente, el famoso lado oscuro, el lado oscuro de la gente, y siempre se usa con una connotación negativa. Pero resulta que esa sombra, ese lado oscuro, calificado como negativo, allí donde se coloca todo lo despreciable, lo que queremos ocultar de nosotros, lo que nos avergüenza, lo execrable, lo escondible, lo repudiable, todo eso es parte de nosotros, por más que no querramos reconocerlo muchas veces. Es como que tenemos la idea que eso está fuera de nosotros, y cuando no lo negamos y lo reconocemos como algo que está dentro, lo seguimos de alguna forma negando porque quisiéramos que no estuviera. Es como si fuera un tejido necrótico, como algo podrido, algo que debe ser amputado. Y por más que no lo reconozcamos, nuestra sombra está aquí porque es parte constitutiva de nuestra personalidad. Se me ocurrió cuando veníamos estudiando en el curso este concepto, esta distinción del coaching ontológico, que es la sombra o las luces y las sombras, se me ocurrió compararlo con la idea del perro malo. Con el perro malo se hacen fundamentalmente dos cosas: o se lo ata en el fondo, hay gente que lo tiene atado ese perro ahí agarrando frío, tirándole unos huesos, a veces no tiene ni agua cuando está el calor del verano, o en el invierno no le ponen una chapa para protegerlo del frío, y ese perro se va convirtiendo en un ser resentido, lleno de odio, que va acumulando rencor. Y cuando por esas cosas logra soltarse, puede producir un desastre, a veces en la misma familia, puede atacar a la misma gente. Lo otro que se suele hacer con el perro malo es soltarlo. Algunos lo dejan que se vayan a la calle, a la buena de Dios, y eso trae problemas también, porque puede morder a un vecino, un perro desbocado, puede morder a un niño, puede atacar a otro animal y de última también traerle problemas desde un punto de vista legal o penal al dueño de ese perro malo. El camino más interesante sería en realidad hacer que ese perro se integre a nosotros como familia, como mascota, de una manera más amable, más amigable. Así de alguna forma podríamos integrar esa sombra de una manera linda, de una manera buena, de una manera que no nos traiga desasosiego, que no nos traiga tanta angustia. Cuando empecé a trabajar con esta distinción de la sombra, mi cabeza volaba hacia la literatura, hacia el cine, y bueno, no pude evitar relacionarlo con cosas que yo había visto y que siempre me habían impactado, y que gracias a este trabajo que fuimos haciendo en la escuela de coaching
pude entender su cabal significado. Lo primero que me vino a la cabeza es un episodio, para los que tienen mi edad, que por ahí les ha gustado la serie de Viaje a las Estrellas, donde estaba el Capitán Kirk y también el señor Spock, el vulcano de las orejas puntiagudas. Hay un capítulo que se llama El propio enemigo. En ese capítulo se produce un desperfecto en la máquina transportadora y el Capitán Kirk es desdoblado en un Kirk bueno y en un Kirk malo. El bueno tenía aparentemente todas las cualidades bondadosas y el Kirk malo todas las cualidades malignas. Este Kirk malo incluso quiere matar al Kirk bueno, es egocéntrico, es egoísta, tiene tendencias destructivas. Cuando tiene a mano a una mujer intenta abusarla. Y el otro Kirk, el Kirk bueno, es muy amable, es muy considerado y también es muy débil. Incluso no puede mandar ya, no puede ser capitán, ha perdido sus dotes de mando. De alguna forma, este Kirk se da cuenta de que esa otra parte de él, el otro Kirk, por más que podía calificarse de negativo, tenía cosas que a él le aportaban positividad, como por ejemplo justamente esto, ¿no? El don de mando, la posibilidad de tomar decisiones, de no dudar en situaciones de riesgo. Bueno, el tema es que se da cuenta que si no se unen van a morir los dos Kirk. Entonces, bueno, arreglan la máquina, se produce otra vez la unificación en un solo Capitán Kirk y así se produce su cura y su salvación. Me quedé mucho pensando en eso, ¿no? Esto de que si no se une nuestra luz y nuestra sombra, de alguna forma nos estamos muriendo. En la serie de la Guerra de las Galaxias, habrán escuchado, es el concepto de la fuerza, ¿no? Que tiene como una especie de cosmogonía, una especie de teología cósmica, donde habla de la fuerza y que la fuerza es algo que atraviesa todas las cosas, todo lo existente, ¿no? Desde un átomo a una galaxia. Y continuamente hablan del lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Y si uno no presta atención, le da la idea de que hay una especie de guerra entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Pero no es así. Lo que hay es una guerra para restaurar el equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Es decir, su complementación. Es más, Lord Vader, que es el gran villano, ¿no? de la serie, ese que tiene como una máscara, toda esa armadura negra, cuando es joven y se estaba recién como pasando al lado oscuro, su maestro Obi-Wan lo recrimina y le dice una frase, le dice: tú eras el que tenía que traer el equilibrio a la fuerza, no hundirla en la oscuridad. Es decir, en ningún momento se plantea que el lado luminoso deba hacer desaparecer, eliminar a ese lado oscuro, sino que lo que se busca en realidad es un equilibrio. Necesitamos equilibrar nuestras luces y nuestras sombras para poder integrarnos, para poder ser nosotros, para poder empezar a abandonar muchas de esas angustias, ese desasosiego, esa de falta de paz en el alma que tenemos los seres humanos. Hay un libro muy interesante que se llama La maravillosa historia de Peter Schlemich, creo que es así ese apellido que me cuesta o no sé bien cómo se pronuncia, pero la cuestión es que en la historia de Peter, la maravillosa historia de Peter, se trata de que él vende su sombra a un ser que se la compra por una bolsa con monedas de oro que nunca se acaban. Bueno, él quiere hacer el gran negocio de su vida, y con el tiempo no tiene su sombra, no tiene más su sombra, y toda la gente se da cuenta, y él empieza como a pasar una situación de gran vergüenza, a tal punto que él está enamorado de una mujer
y él cree que tiene todo ahora con esa bolsa de oro inagotable, pero no puede vincularse con su gran amor, porque el padre de esa mujer dice: hasta el último de los bichos en la tierra tiene su sombra. ¿Qué futuro podría darte un hombre que no tiene sombra? Así que él cree que hace el mejor negocio de su vida y en realidad es el peor negocio de su vida. Estos episodios, ¿no?, de la literatura o del cine me hicieron reflexionar mucho sobre este concepto, sobre la necesidad de poder distinguir nuestras luces y nuestras sombras, pero no para eliminar a una, no para desconocer a la otra, sino para poder integrarlas. No podemos vivir sin nuestras sombras. Debemos reconocerlas, debemos empezar a aceptarlas, debemos tratarlas amablemente, porque solo en la sombra podemos reconocer nuestra luz. Solo la sombra nos permite poder iluminar el alma. Así que bueno, se podrían trabajar y deducir un montón de cosas de esta distinción tan importante de las luces y las sombras en el coaching ontológico, pero bueno, es un tema larguísimo. A mí me ha impactado, me ha ayudado en lo personal a buscar a mi sombra, a hablar con ella. Tuve una charla con ella, la encontré, estaba como en un rincón de mi vida. Y la verdad que hablarla, reconocerla, no avergonzarme de ella y poder empezar a integrarla en mi personalidad me dio paz, me dio sosiego y realmente me empecé a sentir tal vez como se sintió el Capitán Kirk cuando pudo volver a unir esas dos mitades de su personalidad. Así que bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado esto que quise compartir con ustedes.